Te invito a Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, esta tarde. Y vamos a ver en las Escrituras esta tarde que solo en Cristo encontramos la gracia para enfrentar toda circunstancia de la vida. Juan capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 14 al 17 y luego vamos a enfocarnos en el versículo 16 esta tarde. Y la palabra dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabemos desde el principio de Juan está hablando de la persona de Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vemos allí su singularidad, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y el Evangelio de Juan enfatiza el lema de la Reforma, solo Cristo. Lo que necesitamos para vivir la fe solo lo provee Cristo. Y un pastor muy querido que conocía, y realmente un pastor que tenía mucha influencia en mi vida, en mi formación, siempre me decía lo siguiente, los mejores hombres siguen siendo hombres. Y su intención fue enfatizar que no deberíamos poner nuestra confianza absoluta en cualquier ser humano, porque son falibles. Aunque inventan superhéroes en ficción, la realidad es que ningún ser humano sea sin debilidades. Aunque todos sabemos que nadie es perfecto, a veces podemos llegar a confiar en otro como si fuera perfecto, ¿verdad? Pues los mejores hombres siguen siendo hombres. Y el Evangelio de Juan nos llama a poner delante de nosotros la persona de Cristo. Los mejores hombres pueden decepcionarnos porque son capaces de pecar como nosotros. Pero Juan dice en su Evangelio que podemos confiar en Jesucristo. El Evangelio de Juan testifica a la singularidad de Jesucristo nuestro Salvador, en quien podemos poner toda nuestra confianza. Y Juan 1:16, que quiero que reflexionemos esta tarde sobre Juan 1:16, testifica de la provisión singular y maravillosa de Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el versículo 16 es una declaración maravillosa acerca de Jesucristo. En Cristo el creyente recibe todo lo necesario para la vida. Jesús da una provisión de gracia continua, sin fin. Toda bendición espiritual que podemos necesitar lo recibimos de Jesucristo. No existe ninguna circunstancia en la vida fuera de su capacidad de proveer gracia por nosotros.
La plenitud de Jesús provee por toda necesidad nuestra. Y bueno, cuando vemos en este versículo la palabra sobre, esta palabra, cuando dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, literalmente quiere decir en lugar de. Implica que hay gracia en Cristo, hay gracia para nosotros después de gracia. Hay gracia después de gracia para todos los que creen en Cristo. Implica una fuente de gracia inagotable que fluye de Él. Podemos pensar en Isaías 55, en los versículos 1 y 3. Si quieres buscarlo en tu Biblia, Isaías 55, 1 a 3, dice lo siguiente. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ves la plenitud aquí? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Podemos ver y escuchar el eco, ¿no?, de Juan capítulo 1, versículo 16. Cuando Jesús vino a la mujer samaritana, en Juan 4, dijo lo siguiente en el versículo 13, porque esta mujer está buscando la vida, la abundancia de la vida en muchos lugares. Pero Cristo le dijo lo siguiente, cualquiera que viviere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La gracia que recibimos de Jesús nos llega de muchas maneras. Es decir, que podemos pensar, por ejemplo, en Efesios 2:8, y sabemos que somos salvos por la gracia. Pero la gracia que podemos recibir de Cristo va más allá de la gracia solamente para ser salvo. La gracia que recibimos de Jesús nos llega en muchas maneras. Tener fe es evidencia de su gracia, obrando en nuestros corazones. Cada día, cuando tenemos fe en Cristo, en medio de circunstancias difíciles y adversas, da evidencia de la gracia obrando en nuestros corazones. También la paz que tenemos con Dios es fruto de la gracia en Cristo, la gracia que Cristo da. La paz interna que nos da cuando pasamos por adversidad. La esperanza que recibimos de Él como luz cuando todo parece oscuro. Cuando nuestros corazones se llenan con ansiedad. Jesús da gracia sobre gracia. El gozo en Él a pesar de circunstancias difíciles es fruto de su gracia. Su gracia sostiene nuestra fe, paz, esperanza y gozo. La gracia de Cristo, la gracia que Cristo da, es inagotable, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia después gracia.
Un comentarista compara nuestra alma con un vacío inmenso que solo puede llenarse con la plenitud de la gracia que viene de Cristo o la gracia que Cristo da. Recordamos de nuevo lo que Isaías dice en Isaías 55, versículo 3, lo que hemos leído. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes. A David. Significa que la promesa de Dios en el Antiguo Testamento recibimos por fe en Cristo. Por fe entramos en el pacto eterno con Dios por medio de Cristo. Participamos en las misericordias prometidas a David en Cristo. Recibimos gracia sobre gracia de su plenitud. Y cuando entendemos esta verdad, descansamos en ella y recibimos muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y solo quiere comentar de dos esta tarde. La primera es que nos hace contentos en cualquier circunstancia porque la gracia de Cristo nos basta. Es la primera bendición de la gracia que recibimos de Cristo. Así que no dejemos de buscar en Cristo más gracia cada día. Que nuestra mayor petición en toda circunstancia sea pedir más de su gracia. En lugar de solo pedir por un cambio de nuestras circunstancias según su voluntad, debemos pedir por más de su gracia para sostenernos en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas de la vida. Es la primera bendición. La segunda bendición que podemos pensar es que cuando recibimos tanta gracia, su gracia desborda a otros que nos rodean. Pensamos en Hechos, capítulo 4, 33 y 34, y lo que ocurrió en la iglesia de la primer siglo. Dice en Hechos capítulo 4, 33 a 34, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propia nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Cuando Dios derramó su gracia sobre la iglesia, resultó en una manifestación de generosidad entre los hermanos. Otro comentarista comenta lo siguiente cuando una persona recibe gracia sobre gracia. Es que la gracia fluye de ella a otra. Y cuando gracia fluye a otra, hay una fuente de gracia que viene de Cristo para suplir la gracia que fue dada. Es decir, que la fuente de la gracia que Cristo da es inagotable. Así que tomemos de la plenitud de la gracia que Jesús nos da cada día, en cada circunstancia, en cada momento, en cada dificultad. Que no nos quedemos satisfechos con una pequeña cantidad de su gracia, sino que pidamos de su plenitud continuamente
para cada circunstancia de la vida. Gracias a Dios por este testimonio de Juan acerca de Jesucristo en su evangelio, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, una provisión singular. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo y por la plenitud de la gracia que recibimos en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.